Hola a todos desde donde nos escuchen, esperamos que estén muy bien. Bienvenidos a este capítulo del podcast de la Cátedra Red de Paz. Somos Santiago Moya, Carol Riaño, Luisa Chacón y quien les habla Paula Ponte. Hoy les hablaremos del conflicto armado, el plebiscito por la paz y la implementación del acuerdo en los municipios de Tame y Fortul. Estaremos también con una invitada muy especial, Patricia González, quien es residente del municipio de Tame y nos dará sus perspectivas del acuerdo y su implementación desde su experiencia. Ahora bien, el departamento de Arauca, Colombia, ha vivido la violencia del conflicto armado en distintas esferas desde los años 80. Por ejemplo, a nivel político, económico, territorial, social y ambiental. Esta violencia se explica por distintas razones, según el informe realizado por la Fundación de Ideas por la Paz en el año 2014. Entre ellas están la ubicación fronteriza con Venezuela y el paso del río Cauca por el departamento, pues permite el establecimiento de corredores y retaguardias para los actores armados. Por otro lado, también se encuentran sus diversos y ricos recursos naturales, facilitando la explotación petrolera y de cultivos ilícitos. Finalmente, es de resaltar la poca presencia estatal y la falta de integración económica que permiten en últimas el posicionamiento del control de las guerrillas. Cuando en Colombia se votó en un plebiscito para el acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado en el año 2016, según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, en Arauca el Sí por la Paz obtuvo un total de 48,6%, frente a un 51,4% del no. Pero en municipios del departamento como Fortul ganó el sí con el 68,7% y en Tame con un total de 50,7%. Sin embargo, tras transcurrir unos años, la violencia sigue presente en ambos municipios. Verdad Abierta informó cómo entre marzo y abril del 2018 se presenció el asesinato de 8 personas y la desaparición de otras 2, además de la presencia de violencia política hacia líderes sociales y excombatientes. Para el año 2020, Redacción Pares informaba sobre la continuación en el departamento de disputas entre grupos que buscaban el control de la zona, lo cual ha causado el aumento de homicidios, una compleja situación humanitaria y la continuidad de la violencia a causa de cultivos ilícitos. En esta ocasión contamos con la compañía de Patricia González, quien ha vivido en Tame desde los 2 años y ha visto en sus calles la cotidianidad de los juegos infantiles, pero también la llegada del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares. Patricia ha sido víctima del conflicto armado al vivir el asesinato de su esposo y luego de su hijo a causa de los falsos positivos. Sumado a esto, la partida por desplazamiento forzada de su hija a causa de la guerrilla. Finalmente, Patricia fue desplazada hacia Venezuela. A continuación, damos inicio a la entrevista. Por favor, ¿nos podría decir su nombre completo, edad y dónde vive? Buenas noches, mi nombre es Patricia Granado González, tengo 55 años, vivo actualmente en el municipio de Tame, Arauca. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones al saber que se estaban adelantando charlas para llegar a un acuerdo de paz con las FARC? Mi primera impresión fue llorar, pero esta vez no de tristeza, sino de algún modo de alegría. Eran esas charlas, esos diálogos para llegar a un acuerdo, eran en ese momento una esperanza a detener tanta barbarie. La injusticia en nombre de ideologías impregnadas de odios sembrados es algo que hay que detener. Mi primera impresión fue de esperanza de un país en reconciliación. ¿Cómo tomó usted el resultado del plebiscito por la paz del 2016? A ver, el resultado del plebiscito para mí fue desastroso. Y yo creo que para todos aquellos que vivimos directamente las consecuencias de un conflicto que no era nuestro, que no generamos, no creamos, pero que nos destruyó desde el vientre, fue algo terrible. Como madre lloré de impotencia al darme cuenta que quienes decidieron por la continuidad del odio y la guerra, la mayoría realmente nunca vivieron directamente el horror. ¿Cómo ha sido la implementación del acuerdo de paz en los municipios de Tame y Fortul? ¿Está conforme con esta implementación? Respecto a la implementación, pues
¿Qué diría? Yo retorné de Venezuela en el año 2017, después de vivir refugiada ya por 12 años prácticamente. Al ser desplazada, llegué a Venezuela por medio del Servicio de Jesuitas Refugiados. Al retornar aquí a TAME en el 2017, pues lo que veo respecto a la implementación de esos acuerdos de paz me parece que ha sido bueno, aunque he escuchado de personas que dicen que tienen fallas, que hay fallas. Entonces yo pienso que aunque haya sido bueno, pues hay fallas, se están viendo fallas, pero que son cosas que se pueden evaluar y en busca de corregir, ¿verdad? De mejorar. Es para mí, que viví los horrores de la guerra directamente sin ser parte de ella, es magnífico ver que personas que un día empuñaban un arma para dañar a otro hayan decidido cambiar y hayan decidido pedir perdón y reiniciar sus vidas, trabajando, estudiar, estar con sus familias. Mucha gente buena que terminó en las guerrillas empezó a ver la vida de otra manera, de que la solución no era esa, de que pronto soluciones más viables. Y para mí eso es magnífico, para mí eso es muy bueno. Pienso que eso hay que apoyarlo, pero pues es triste también al retornar ver que el gobierno actual pues no, lo que está haciendo es un retroceso en esa reconciliación, que vuelve el horror y que vuelven las masacres, que vuelve la guerra. Y quienes viven la guerra son la gente vulnerable, los que estamos de a pie, los que trabajamos, de verdad trabajamos por sacar a Colombia adelante. El gobierno debe analizar su postura. Es un gobierno de todo el pueblo colombiano, no de tres, no de unos, es de todos. Y esa reconciliación la necesita Colombia a nivel nacional. Así que sería muy bueno que la implementación de esos acuerdos se volviera realmente efectiva, se respetara y se buscara más bien llegar a más acuerdos, sentar a esos que faltaron. Pero pues yo digo, me siento a veces a pensar en todo eso y, y digo, es una utopía, pero es un sueño también y ojalá se logre llegar a ese día en que Colombia se reconcilie y realmente progresemos todos y tengamos calidad de vida todos y haya una equidad y una justicia igual para todos. Ok, luego de la entrevista que le hemos realizado a nuestra invitada Edi Patricia Granados, nos hemos dado cuenta de muchos casos difíciles que ha tenido que vivir la población afectada por el conflicto armado, sobre todo la población que ha sido afectada de manera directa. Los errores causados por estos, es imposible no sensibilizarse ante dichos hechos, pues si bien es cierto cuando nuestra invitada nos comenta lo difícil que es, la poca empatía y asimismo la sensibilidad con la que toman este tema tan delicado ciertas élites o personas que observaban los acontecimientos desde el calor y seguridad de sus hogares. Muchas veces que nos observan, pues, o observaban a estas personas desde las grandes ciudades o fuera de Colombia, fuera de este conflicto. Y es como si no les afectara y de esta manera, pues, no les ha importado retroceder en sus propuestas para que el avance en pro de la paz se desmejore. Y no, no, amigos, no es justo. Bueno, en este momento vamos a darle paso a nuestra compañera Paula. Queremos saber la opinión de todos con respecto a este tema tan delicado que estamos tocando. Pues personalmente yo creo que tal y como lo escuchamos en la entrevista pues con la señora Patricia, las víctimas siempre han buscado que el conflicto se acabe. Incluso pues desde sus casas han enseñado a sus hijos a vivir en paz y a evitar los conflictos, pues precisamente porque conocen las consecuencias del mismo. Las víctimas siempre han estado dispuestas a perdonar y por eso fue que el resultado del plebiscito por la paz fue tan decepcionante para ellos.
pues quienes no fueron afectados por el conflicto directamente fueron quienes decidieron votar por el no, sin importar los deseos y la esperanza de acabar con el conflicto, pues que tenían precisamente los más damnificados. Pues también con correlación a eso podemos traer a colación el tema que hablamos muchas veces en la cátedra, que fue principalmente el hecho de que los medios de comunicación afectaron el resultado por el plebiscito, también por la desinformación y por la entrega de la misma información que se daba pues hacia los consumidores de dichos medios de comunicación. Entonces, pues precisamente por eso es que las víctimas siempre son tan damnificadas y se sienten tan desilusionados con el resultado precisamente de este plebiscito. Es cierto, muchas veces pensamos que las propias víctimas son las que han interferido en el proceso para la paz y la verdad no es así, ellos siempre han estado dispuestos a perdonar. Cabe resaltar mucho esa frase. Compañero Santiago, ¿puede contarnos su opinión al respecto? Vale, pues yo quisiera agregar, bueno, resaltar como el papel de Patricia como víctima, decir que pues es fundamental en el escenario del posconflicto, en el sentido de que pues poder volver a su tierra luego de ser desplazada y que pueda ser escuchada, son acciones, son hechos necesarios para lograr una paz estable y duradera. Asimismo, pues al escucharla me resulta sorprendente la confianza y la esperanza que Patricia deposita en los acuerdos, que deposita en estos procesos de paz, pues mantiene un espíritu de corregir y mejorar a pesar de que escucha y que ve las fallas, quiere mejorar como estos procesos. A pesar de que los acuerdos no se han implementado en su totalidad, a pesar de las trabas que el gobierno de turno ha impuesto deliberadamente, incluso después del desastroso resultado del plebiscito, como lo menciona Patricia. Además, ella nos cuenta que ha visto, que ha escuchado estos cambios de vida, ¿sí? Estos cambios de vida que en la población, sobre que Patricia ha visto las personas que han dejado las armas, que han dejado de sembrar odio y ahora ven la vida de otra manera. Y pues esta es la transformación social en el posconflicto, es la reconstrucción del tejido, que es la misión, pues, de la paz. Claro que sí, compañero Santiago. Es importante resaltar esto, que todos podemos dejar de sembrar odio y sembrar amor, o sea, vivir desde el amor y vivir desde la paz. Es una invitación también a todos a que se desmovilicen, a que dejen las armas. Bueno, yo quería agregar que, pues después de las sensaciones que deja la entrevista y por las reflexiones que acabamos de expresar, considero que es necesario mencionar el trabajo invaluable que hace la JEP junto con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se considera y con toda la razón una de las piedras angulares del Acuerdo de Paz del 2016, ya que, entre muchas cosas, aporta verdad a los procesos de justicia transicional y busca la reparación de las víctimas. Pues tal como lo menciona la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia y el Centro Internacional para la Justicia Transicional en su manual, los estados tienen la obligación de brindar reparación a las víctimas de grandes violaciones de los derechos humanos. De esta manera, como ya se dijo, de esto es lo que se trata la paz, de reparar los daños atendiendo a las víctimas, restituyendo a las comunidades y brindándole las oportunidades que el conflicto armado les arrebató. Y es que claramente no se espera menos que tener un estado doliente que viva el sufrimiento por el que pasaron todas estas familias afectadas por el conflicto armado. Y se sabe evidentemente que nunca va a ser reparado por completo todo el daño al que fueron sometidos, pero es importante que estas personas tengan una oportunidad para vivir una vida digna y continuar con sus vidas de esta misma manera. Compañera Carol, queremos saber su opinión al respecto. Bueno, sumado a lo que han dicho mis compañeras y mi compañero, es importante mencionar el tipo de daño e impacto que tuvo la comunidad de Tame y los distintos municipios en Arauca, pues el conflicto armado en estas zonas no solo los dañó individualmente, sino colectivamente en el sentido de afectar el tejido social y causarles un impacto sociocultural, moral, político y psicológico, como lo hemos visto en el informe Basta Ya, en nuestra Cátedra de Paz de la Universidad Nacional. Sumado a esto, es muy importante a lo que ya decía Paula sobre el plebiscito, las víctimas,
para ellas es muy importante el acuerdo de paz, ya que les permite de alguna u otra forma tener cierta verdad, cierta reparación y restauración. Aparte, sumado a lo que dice Santiago, es muy importante que consideremos el valor que tiene el territorio en el sentido de que este representa para todas las personas memoria, identidad e historia. Entonces, es muy grato saber que Patricia volvió al municipio donde creció desde los 2 años, después de ser desplazada, y que tiene una oportunidad de ser reparada y saber la verdad sobre su familia y tener un poco de esperanza en este acuerdo de paz. Finalmente, como grupo, queremos hacer un llamado para que la implementación del acuerdo de paz siga en camino, ya que este depende mucho de la voluntad política de los distintos gobiernos a nivel nacional y como lo hemos visto en los últimos 4 años, esto se ha visto un poco frenado a nivel de implementación y de recursos, como lo mencionan algunos informes, entre ellos del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Entonces, aquí es donde finalizamos. No sé si Luisa quieras añadir algo. Sí, claro. La invitación para todos es a continuar el proceso, como ya lo dijo la compañera Carol, a que se desmovilicen, a que dejen las armas, a que sigamos sembrando el amor y no el odio, que digamos sí a la paz. Y sobre todo esperamos que les haya gustado este relato, esta especie de debate y le agradecemos a nuestra invitada Patricia por habernos contado su historia. Nos despedimos. Somos Paula, Santiago, Carol y quien les habla Luisa Chacón. Hasta la próxima.